buenas tardes a todos. Gracias en nombre de la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada por estar aquí en este acto donde, bueno, pues vamos a tener la suerte de escuchar a Enrique Alsina, gracias a ese libro que ha publicado y que tienen ustedes ahí sobre el mago. Pues vamos a ver imágenes del mismo y también, bueno, los que nos pueda contar Enrique. Disculpa también por esta tardanza mía en este caso, que así se lo hice saber al presidente, que venía de otro acto, que no iba a llegar a tiempo, pero me comprometí que estaría aquí para saludar al principio, y yo encantado, sobre todo por presentar a Enrique, que como también le he dicho, que venía pecho descubierto. No he preparado nada porque no he tenido tiempo, pero él me lo sabe perdonar. De Enrique, bueno, pues yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos, no hace falta que lo presente demasiado. Es de los mejores que escriben en Cádiz, y por estas cosas que pasan, pues no sé por qué también está fuera, ¿no? No nos quieren, ¿no, Enrique? O algo así. El caso es que uno de los que mejores escriben, si no el que más, y él, bueno, pues entre otras cosas, pues lo ha plasmado en este libro. Que escribir de mágico es fácil y difícil. Es fácil porque pues hay tanto para escribir, ¿no?, sobre el mago, y tanto que contar de él, pero al mismo tiempo también es difícil, ¿no? Porque los grandes, y el mago lo fue y lo sigue siendo, pues tiene millones de historias, todos conocemos millones de historias, pero al cabo de los años y del tiempo van pasando, y esa historia pues a lo mejor se desvirtúan o quedan de una manera, y alguien le escribe a alguien algo que es realidad, pero alguien te puede venir y decir, no, es que esto no fue así, porque esto fue de otra manera. Que ahí lo que decía, la dificultad, ¿no?, que podía tener al mismo tiempo que la facilidad, ¿no?, de escribir sobre el mágico González. También pues la presencia aquí del presidente, que va a estar ahí encargándose un poco de todo el tema visual, que va a ilustrar lo que Enrique Alsina, y ya les dejo con él, pues nos va a contar. Enrique, cuando quieras, fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, compañero, por todo, y a la Asociación de Vecinos, que es una de las que más actividades culturales organiza al año. Para mí es un placer y un honor estar hablando de una de nuestras pasiones, además que es Mágico González, que además el libro lo presentamos en Cádiz, pero nos faltaba la segunda Aguada, digamos, ¿no? Y Mágico además era una especie en extinción de la segunda Aguada también, y sigue siendo lo demás para los restos, ¿no? Como dice Manolo, el libro era muy fácil y muy difícil de escribir, pero yo me lo tomé como una aventura, como un juego, y no como un trabajo, como Mágico se toma el fútbol como una diversión. Me lo pasé muy bien, mi mujer lo sufrió mucho, todavía digamos que estoy un poco perjudicado porque pensar en clave de Mágico González 10 o 12 meses es bastante complicado. Yo ahora comprendo a algunos de sus entrenadores y sus amigos, entre los que hay aquí algunos, ¿no? Pero la verdad que recordaré siempre, y me estoy divirtiendo mucho estos meses, incluso más que cuando lo escribí, porque pues, Mágico es un universo, los de Cádiz lo sabemos, ¿no? En realidad no hay mucho nuevo que contar para ustedes, porque ustedes se saben la historia de memoria. La historia para mí no representa ningún punto de nostalgia, porque para un artista como Mágico, como todos los artistas, estén vivos o muertos, son eternos. Un cantante como Bob Marley, un actor, viven toda la vida. Así que Mágico para nosotros, yo creo que además nuestro recuerdo de Mágico, como ha dicho Manolo, bueno, el recuerdo además siempre es muy caprichoso, y la leyenda de Mágico tiene muchas aristas, y nuestro recuerdo es tan dulce como el recuerdo de la canción de Serrat, de Lucía, cada vez es más dulce. Los que vivimos la etapa de Mágico en algunos aspectos profesionales o esos, sabemos que, bueno, tenía muchas historias, algunas de ellas no tan dulces, ¿no? Pero la leyenda, como yo he querido titular el libro,
yo creo que refleja un poco la historia del romance de Mágico con Cádiz, que se mantiene vivo gracias a Internet y a nuestra memoria, pero que tiene su lado no oscuro, sino su lado pintoresco que, bueno, el propio nombre lo dice, lo de la leyenda. Las historias de Mágico algunas son verdad, otras son mentiras, otras son irreales. El mismo Mágico dijo una vez que todo lo que se contaba acerca de él era verdad, pero nada había ocurrido exactamente como se contaba, que es una manera de alimentar su propia leyenda maravillosa, ¿no? Mágico sigue diciendo frases geniales a pesar de ser un hombre par con palabras, ¿no? Lo cual también yo creo que dibuja un poco las contradicciones, las luces y las sombras del personaje. Como ven, yo me puedo tirar 3 horas hablando del tema, como me tiré 10 meses alrededor de Mágico, por no decir toda la vida, porque en realidad Mágico no se quedó grabado en cuanto lo vimos. Hugo Vaca, que está aquí, que fue uno de los artífices de mi libro, digamos, me dijo eso, que sus compañeros nada más ver jugar se quedaron alucinados y preguntaron cómo es posible que este hombre ha llegado aquí, esto cómo es, como una figura, cómo es posible que estemos jugando, pues, y yo creo que los gaditanos seguimos preguntándonos eso. Digamos, Mágico es un recuerdo de lo que no ocurrió, también es un recuerdo de lo que ocurrió, pero también de lo que pudo haber sido. Y yo jugando, como me tiré 9 meses, que todas las películas, los libros, las canciones, los poemas que leía me recordaban a Mágico, incluso hasta tratados de psicología y cosas que me recordaban a Mágico, todo. Yo lo apuntaba todo y todo, para mí todo era Mágico. Pues en realidad pues, las piezas del puzzle de Mágico encajarían de una manera también un poco veleidosa, pero forman parte todas de la leyenda, de lo que ocurrió y de lo que no ocurrió y de lo que la gente cuenta a su modo. De hecho, en Cádiz hay hay una magipedia, todo el mundo sabe de Mágico, todo el mundo estuvo con él hasta las 7 de la mañana, ¿no? Hubo hasta quien remató de cabeza el gol del Santander, ¿no? En la repetición, ¿no? Pero eso forma parte de nuestra, yo creo que una de las etapas más bonitas, personales, precisamente también en una época muy difícil. Ahora estamos muy acostumbrados a llorar, pero los años 80 fueron muy difíciles en todos los sentidos. Cádiz vivía la deslocalización que llaman ahora, y hicieron unos planes de urgente reindustrialización que al parecer no eran demasiado urgentes porque todavía lo estamos esperando. Pero al mismo tiempo cayó del cielo un salvadoreño joven que yo creo que no entendía mucho de eso porque para él la caída en Europa era otra cosa, ¿no? En el libro yo trato de explicar algunas cosas, pero también trato de insinuar que a veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice o lo que se deja caer. El propio Mágico, en su gran manera de expresarse, también lo dice. Hasta en la última entrevista, Mágico dice un montón de cosas sin decirlas, o las deja caer, que ahora lo veremos, ¿no? Y también, en cierto modo, esa última entrevista a mí me hace pensar que el Mágico no pertenece al pasado. En Cádiz, que estamos acostumbrados a vivir el pasado, yo creo que para nosotros Mágico es un cuadro del presente y sigue siéndolo. En una entrevista que tuve en la radio hace poco, alguien de Madrid que conocía la leyenda de Mágico creía que Mágico había muerto, como si fuera Freddie Mercury o el de Queen o algo. Yo digo, Mágico está tan tranquilo en su casa, muy feliz, ¿no? Y no de ahí las leyendas que
que han dado la vuelta al mundo. Y bueno, voy a parar ya porque si no vamos a seguir contando miles de cosas. Que por supuesto no contaré nada de lo que he preparado, que es lo que se estila en estos casos. Bueno, hemos cogido una serie de tantos vídeos como hay en YouTube referente a Mágico González. Hemos recogido lo que hemos creído conveniente de destacar su personalidad y indudablemente su arte como jugador de fútbol, ¿no? Aquí vamos a poner una de las últimas entrevistas que apareció precisamente en la Voz y quiero que ustedes la vean. Quédate con nosotros, Hubo, sí hubo, pero ya... porque siempre queda eso, hay una historia que cuentan todos, te lo digo porque la típica es, no, Jorge estaba en un hotel, iban a ir a jugar y que se encendió el hotel y que se quedó dormido Jorge, eso es lo que dice la gente. Bueno, en un hotel, lógico que... con que me quedé dormido en la camilla de masaje, en un entretiempo, te puedes imaginar en un hotel, pues sería como que no, pero sí que hubo intentos, hubieron posibilidades, pero el clan Maradona con Menotti hubieron ofertas de Italia, en este caso Nápoles. Así fue como aquello se disipó. Además me dice de una manera, no, es que verdaderamente en Cádiz yo me estaba sintiendo, como ya te repito, como en casa. Sentía que era más que suficiente, no es que no me haya sentido capaz, sino que me sentí que era más que suficiente el poder estar tratando de hacer un poquito de algo por nuestro país, ¿me entendés? Futbolísticamente. Hay muchos goles increíbles, uno que le haces al Barcelona. ¿Qué te recuerda de ese gol? Esa buena pregunta, ¿sabes por qué, Kevito? Porque me recuerda de algo bien importante y que lo tenemos todo el mundo, que es la familia. En esa ocasión tenían mis padres de estar por lo menos 20 días de estar en Cádiz. Entonces yo se lo achaco a ellos, se lo achaco a que además coincidió ese partido, se lo achaco de que me sentía más completo, que me sentía... ¿Con tus padres allá? Ese gol me recuerda a mis padres en Cádiz, ¿comprendes? Y me recuerda a mis padres en Cádiz y no es porque yo siempre haya jugado así, sino que yo se lo achaco a que ellos me habían... Pero son los momentos que uno más disfruta. Bueno, ¿Recuerda? Recuerdo que en el vestuario pues yo cantaba canciones, no sé, creo que una canción, no sé cuál, pero cantaba, andaba una alegría que no es la que... Ese estímulo extra que te da la familia. No es la común, bueno, no es la común en mi caso, que en ese momento sí me sentí con familia. Es la alegría que es lo que te da la familia, ¿comprendes? Esa confianza, esa bendición de Dios. Entonces por allí, gracias por preguntarme por ese gol en una entrevista tan linda y tan importante como la tuya en este caso, ¿me entendés? Porque me recuerda a mis viejos. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿va? Entonces hay que tratar de cuidar aquellas... Han habido invitaciones, ¿no? de Cádiz, de ir, y la gente habla mucho hoy que se está más en contacto. Y lo otro es que sabías que te habían hecho un libro en Cádiz, ¿te diste cuenta? Sí. Se mantiene latente ese recuerdo, ¿no? ¿Te gustaría volver a Cádiz? A la tacita de plata. No, sí, yo pienso que lo que tuvo que ser en Cádiz ya está estupendo, está calidad, está bien. No quiero estropearlo con una ida innecesaria o con una ida solo por ir o una ida porque aquello es distinto a lo nuestro, con una ida porque ahí me arroparon estupendamente, ¿me entiendes? No, sino que quiero tener ese respeto hacia esa ciudad española. Y no, por supuesto, no, si hay ligera... Ahora, parece ser que le quieren poner el nombre, el apodo de Mágico al estadio de ellos. Y eso serías el único jugador, creo yo, en el mundo. Sería un salvadoreño. Entonces a mí mira, yo me salgo del Mágico, ¿no? Y lo veo como uno más de nosotros. A eso por eso me encanta. Estadio, se habla ya también que el estadio sería Mágico. Allí sí iría. ¿Sabes por qué? Porque iría como un salvadoreño a agradecer los salvadoreños. No iría el Mágico, sino que yo iría como salvadoreño. Hombre, hay que recordar que Mágico tiene un sueldo vitalicio y el gobierno de El Salvador le concedió una casa por las cosas que hizo en Cádiz. Eso, por lo menos, ya quisiéramos nosotros tener también, digamos, esa paguita familiar, ¿no? Pero claro, había que jugar como Mágico.
Bueno, y habría que ser como él, dentro y fuera del campo también, lo cual es complicado, ¿no? Y que se lo reconozca el país, que eso es más difícil. Yo tengo, por contar cosas nuevas, yo he hecho amistad con su hermano Miguel, que es muy buena persona, a través del Facebook, que es una cosa muy moderna, y que Miguel también te saluda igual que Jorge, con bendiciones, y eso, son muy religiosos, ¿no? Y hace cosa de un mes y algo, le entregó el libro a Mágico, le mandamos un par de libros y le entregó el libro a Mágico, me lo contó de una forma muy bonita, que fue a la escuela de fútbol alemana, donde Mágico iba a participar, y que le entregó el libro, Mágico lo cogió con mucho cariño, así, y lo volvió a meter en la cajita y prometió leerlo, todavía estamos esperando, porque sabe que Mágico se lo toma todo a su tiempo, ¿no? Y a Miguel le gustó, y eso, bueno, yo he estado preocupado, porque también ellos preguntaron, en El Salvador hay mucho interés por el libro, yo creo que precisamente porque los salvadoreños se perdieron al Gran Mágico, que lo disfrutamos nosotros. En aquel tiempo no había los canales de fútbol que hay ahora, que tú puedes ver cualquier liga, ¿no? O internet. Ellos vieron el estudio estadio descolorido, ¿no? Y yo creo que el interés, pero también cierto morbo por el libro, había, por lo menos en lo que a mí me contaron algunas personas, ¿no? Y estaban preocupados por si íbamos a hablar de la vida privada de Mágico y estas cosas. Yo sigo esperando a ver si le gusta al Mágico, pero, hombre, siempre uno escribe un libro para que al personaje le guste algo, pero también le disguste otro poco, porque si no, no tiene gracia. El periodista tiene también que molestar un poquito, ¿no? Algunos hemos molestado más de la cuenta, según parece, ¿no? Y seguimos, ¿no? Pero la habilidad con que Mágico dice, yo iría a Cádiz, si me ponen el nombre del estadio, es de gran categoría, ¿eh? Sería uno de los pocos que tienen 2 estadios con su nombre. Y, hombre, yo también ya pediría al presidente del Cádiz que esté aquí que pegue un telefonazo al Kichi, que venga Mágico, no, estamos de vender libros. Que hay que buscarse la vida. Hombre, también dicho, ya que estamos con bromas, la entrevista refleja también que Mágico necesita ir a Vitaldén o a algún lado, como hemos ido otros, ¿no? Pero seguramente le da mucho miedo, ¿no? Mágico ahora mismo colabora con la selección de El Salvador, con los pequeños, y es un gran entusiasta de su selección. Ahora ha salido en varias entrevistas, que antes tiró unos años que no salía mucho, y va también a los partidos de El Salvador, y a Mágico le miran con lupa como un héroe nacional. Preciosa la historia de Mágico trabajando para el ministro de Deporte, que fue el central de la selección salvadoreña, que triunfó aquí en España. Es curioso que una selección triunfara perdiendo por 10-1. También es otra gran paradoja Me lo mandaron. de nuestro amigo Mágico. Comentaste algo del tema de la casa. A él le regalaron una casa el gobierno que entró. Pero el gobierno que entró pertenecía en su día a la guerrilla. Sí. Entonces, para un sector del país, cayó mal que le regalaran una casa a Jorge Mágico González, un futbolista que ganó dinero en su carrera cuando había otras necesidades dentro de El Salvador. Entonces Jorge lo que hizo fue decir que si el pueblo quería, él se quedaba con la casa. Si el pueblo decía que no, él la devolvía. Otro toque genial de estilo catalán de hacer un referéndum con la casa de Mágico también. No, pero que es espectacular. Y él sigue viviendo en su casa. O sea que la casa no la... No, y eso parece que no se le han dado. Y no, él no la aceptó. O él no la aceptó. Si no es con el consentimiento de todo el pueblo salvadoreño, no la aceptó. Pero fíjate el arte, de decir... Por eso te digo que eso... nosotros agarramos una casa, la vendemos... La paga vitalicia sí la ha aceptado seguramente, porque esto son palabras mayores ya. Él es una persona, para El Salvador, el
Hombre, trasladando eso a Cádiz, también yo creo que hay un pensamiento medio en serio, medio en broma. Todo esto estamos hablando también, no estamos criticando al personaje, ni mucho menos. O sea, estas cosas las decimos en broma porque es una pasión nuestra, no es un problema. Mágico nunca ha sido un problema, en mi opinión. Para David Vidal y otros sí, pero para nosotros no. Y tampoco. Bueno, el problema fue David Vidal. Pues claro. Que yo creo que el gaditano además está muy contento de que, y se ve representado, porque alguien con talento sobrenatural triunfe, viva como le dé la gana, gane dinero y se pasee por su ciudad con el garbo que se paseaba mágico. Hombre, hay una forma de decirlo más bestia, que es alguien que no pega ni golpe y que se levanta a la hora que le dé la gana, pero tiene que tener talento de mágico. Y además yo también he comprobado al escribir el libro, que al documentarme, que hay cosas de mágico que no son tan ciertas y hay cosas que no son tan falsas, y que eso se quedaba dormido, pero no siempre, y mágico cuando jugaba y no era un... Pero al mismo tiempo también hemos quebrado algunos mitos. Se quiebra algún mito con Espárrago, por ejemplo. Se vio a uno de los mejores mágicos, que hubo, no tan explosivo, pero sí muy profesional. Chico Linares cuenta que mágico corría como Espárrago hizo lo contrario que Vidal. Supo tratarle bien, pero también supo tratarle mal. Y entonces le dijo que si tú no estás en condiciones no juegas, pero además no viene al estadio, para que la gente no se cabree, no me eche el público encima. El Chico Linares cuenta como mágico corría, de aquí a Camposoto corría, que se las pelaba. Y bueno, también cada uno vive etapas en su vida, todo el mundo ha hecho de todo en su vida, todos los jugadores también, y pues la fama de mágico, de juerguista y mujeriego, es cierta, pero es mucho más importante su fama de gran jugador. Pero al mismo tiempo, creo que Hugo, el que lo dice en el libro, también conviene bajando un poquito los humos y recordar que Mágico no es uno de los mejores jugadores de la historia mundial, de no sé cuánto, Maradona, etcétera, etcétera. Los que no lo han visto jugar dicen eso, los niños, o los que han visto en internet, etcétera, pero, hombre, hay algunas de las figuras tampoco, digamos que Maradona triunfó un año en el Barcelona, Cruyff un año y medio, así, pero eso no son los parámetros. Aparte que yo creo que hay que situar a todo el mundo en su contexto, pero no vayamos tampoco a exagerar. Yo creo que el propio Mágico lo sabe, lo podemos colocar entre nuestros mejores jugadores de la historia, pero vamos a ser un poquito realistas, que ha habido decenas, centenares de futbolistas muy profesionales, con muchos títulos y unas carreras inmensas. Queda muy bien decir eso de el mejor del mundo, pero hombre, para nosotros sí. Los salvadoreños reprochan a Mágico, según algunas radios y algunos diarios con los que yo he hablado estos días, reprochan a Mágico eso de que pudo haber sido mucho más, pero entonces nosotros no lo hubiéramos vivido en Cádiz, así que nosotros preferimos a nuestro Mágico, que no nos lo cambien, porque si no, se hubiera ido al Barcelona el primer año y aquí hemos terminado. Incluso el Cádiz, hombre, tampoco digo que hubiera bajado a segunda, porque tampoco Mágico protagonizó los mejores años del Cádiz. Hay también algunas paradojas, protagonizó algunos. La mejor temporada del Cádiz la protagonizó. Algunos, pero gracias... Pero él no fue decisivo. No, exactamente. Gracias a grandes jugadores que ha habido en realidad, y grandes plantillas que ha tenido el Cádiz en esas temporadas. Pepe Mejía podría hablar... Pero yo creo que lo bonito también, yo por eso me lancé a esta aventura también, que lo bonito que no es un personaje del 100%. Tiene lo que Mágico tiene hay mil maneras de verlo, tiene sus luces y sus sombras. Y
bueno, se cuentan miles de cosas y no, para mí también representa un poco el fútbol antiguo, ya iba a moderno, pero representa también un poco el fútbol aficionado y no estos chavales ahora repignados de gimnasio que son todos iguales y no echan cojones, porque aquellas plantillas del Cádiz no hubieran perdido con el Oviedo o el Athletic Bilbao, por ejemplo. Cualquiera de esas plantillas hubieran echado mucho más cojones que en San Mamés y no hacía falta mágico, ¿no? Ya me estoy lanzando yo, ¿no? Porque todo esto son opiniones, por supuesto, personales y no lo hemos vivido de cerca. Es una opinión de aficionado, ¿no? También es verdad que fueron otras épocas del fútbol, eran muy distintas. Ahora mismo hay una diferencia entre ricos y pobres enorme por culpa de la Champions League. Todos los grandes equipos cada año cogen 1.000 millones, otros 1.000 y los demás no los cogen. Entonces se están haciendo, dicen y quieren hacer una especie de Champions League de clase media para evitar este abismo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe si...? Me preocupó por mí porque debutaba yo en Primera División en el año 88-89 era. A jugar el primer partido cuando debutamos en Barcelona contra el Español, estaba Clemente en el Español y me dijo Jorge, se acercó por allí, él marcó creo que un gol o dos, ganamos allí 0-1-2 o 1-3 y me dice el tío, ¿qué David? ¿Estás nervioso? Un poco. Y claro, el tío se preocupó por mí porque debutaba yo en Primera División en el año 88-89 era. Y me acuerdo de esa anécdota que el hombre era muy cariñoso, ¿eh? El hombre jamás decía un taco. Lo que pasa es que después, fuera del estadio, no venía físicamente a entrenar, se quedaba en casa. Mágico González, le recuerdo de niño como uno de los mejores jugadores, ¿no? En la historia, no solo del Salvador, sino yo creo de la historia del fútbol, ¿no? Tenía muy pocos años, pero le recuerdo muchos partidos con el Cádiz, marcando grandes goles y haciendo grandes jugadas. Y Kiko decía, que también jugó con el Mágico cuando estuvo en el Cádiz, la diversión estaba por delante de la ambición. Y esto es lo que representa un futbolista que tenía la potencia de Alfredo Di Stéfano, la magia de Diego Armando Maradona, la acrobacia de Johan Cruyff. Todo esto lo reunía un futbolista irrepetible, un futbolista que pudo haber sido absolutamente todo, pero no quiso. La gente lo disfrutaba los domingos. Nosotros, los que tuvimos oportunidad de estar con Jorge, lo disfrutábamos en cada entrenamiento, porque las cosas que hacía eran impresionantes. Los compañeros estaban totalmente sorprendidos. Me dice, vení, marcame, Huguito. Y cuando lo voy a salir a marcarlo, me hace un regate que te la muestra, te la saca, y claro, cuando me doy vuelta ya había pasado 10 metros míos. Digo, ¿qué me ha hecho este? Increíble. Mágico González. Bueno, una cosa espectacular, Mágico. ¿Sabes lo que me dijo? Vagoneta. ¿Sabes lo que me dijo Cruyff de Mágico González? Sí. Barcelona, Cádiz, me dijo, Bambino, ese es entre los 5 mejores extranjeros que yo vi jugar al fútbol. Mágico González. Pero... Vagoneta. No ¿Vagoneta? Vagoneta. El entrenamiento yo lo hacía a las 10, venía a las 11. Lo hacía a las 11, venía a las 12. Lo hacía a las 12, venía... ¿Sabés lo que le regalé? El despertador del Pato Donald, ¿viste? Así. Lo hice en el entrenamiento hacer así, parecía Irak. ¡Un quilombo! Le digo, mira, Mágico, si no te despertás con esto, no te despertás con ninguno. Al otro día entrenamiento, el entrenamiento lo puse a las 11, llegó a las 12:30, una de... No, este no tiene solución. Entonces, ¿sabés lo que hago? Alquilo una orquesta flamenca. Flamenco. Flamenca, voy con todos los músicos. Y empieza. ¡Ay, Mágico! ¡Ven a entrenar! ¡Mágico! ¡Te estamos esperando, vamos! ¡Abre la puerta despacito! ¡Escuchá! ¡Abre la puerta despacito y dice, me levanto porque me gusta la música! Pero yo he llegado a leer en grandes reportajes ese 4-3 famoso, que en realidad fue un 3-1, que es verdad que Mágico llegó a lo justo, pero Mágico estaba cabreado con el Cádiz, con Irigoyen en esa época, e hizo una especie de huelga, un amago de huelga. Para Mágico era imposible hacer huelga porque el fútbol no era un trabajo para él. Entonces
10 minutos antes dijo, yo quiero jugar contra el Barcelona, y entonces quedó 3-1. Quizás la gente lo confundiera con 4-3 del Atlético del Barcelona, no sé si os acordáis, pero no tiene nada que ver porque ese fue el año 93, no tiene nada que ver. Así que, claro, ¿Cómo se llama tu libro? La leyenda, lo cual prueba la dificultad, la facilidad, pero también la dificultad de escribir sobre cosas que puede que no sean absolutamente ciertas o nada ciertas. Entonces, yo algunas cosas no las he puesto directamente, no hemos entrado en la vida privada de Mágico, hemos pasado de refilón en otras, porque además hay que respetar a la persona y al personaje. Y también he tratado de jugar un poco como si Mágico fuera una estrella de rock, que para nosotros siempre, para los aficionados del rock, siempre lo fue, y lo sigue siendo. Iba a decir que alguien dice en el libro que cuando Mágico entraba en una discoteca o en un pub, ya empezaban los pubs, pero había discotecas, y estaban las pérgolas en sitios míticos. Cádiz era muy chico, sigue siendo... Eso no lo conocía casi nadie. Además, el resto de futbolistas tampoco salía por la noche, era más que Mágico. Es curioso. Y que también los cuentos chinos de David Vidal buscando a Mágico, yéndolo a buscar, es un poco penoso, porque ahora sí yo creo que sería impensable en el fútbol de ahora. Hablaban de que el presidente o los entrenadores eran como padres de Mágico, eran los jefes, no los padres. Pero bueno, en aquella época hay que vivir cada época. Teníamos que estar a las 11 de la noche en casa y había Alfonso Fiebre y Luis Carti que iban por las casas a ver si estaba en su domicilio. El diario llegó a poner un espía, un periodista recordado que el pobre murió, llegó a poner un espía por la noche que iba a las pérgolas como de agente secreto. Era divertidísimo, era espectacular. Y Mágico, como no era tonto, se reía de todo eso, ¿no? Y alimentaba su leyenda también. Cádiz era muy chico y, bueno, un personaje que habla en el libro, que no lo vamos a contar para que lo compren, dice que cuando entraba Mágico en una discoteca, un par, con 3 rubias, se parecía a Freddie Mercury. Claro, alguien que cachondeo de mí, claro, no es exactamente a Freddie Mercury, digamos que a Rod Stewart, por ejemplo, ¿no? Aunque a Freddie Mercury también le gustaban las mujeres, pero menos, digamos. Ese personaje cuenta como que él era chico, era un estudiante y hacía rabona para asistir a los entrenamientos. A los entrenamientos de Mágico llegaba a ver en el campo 2.000 personas. A veces calentado por las polémicas y otras veces no. Pero yo sí recuerdo que mucha gente, los chavales iban a ver a Mágico y que Mágico no se escondía y si corría. Lo que pasa es que corría menos, pero como dicen, alguien dijo que correr era de cobarde y que hay gente que no le hace falta correr tanto. Estamos hablando también de otra época. No hay más que ver, ayer el Fiebre Maldini puso un partido de la final de Holanda y Alemania del 74 y ahí se ve como el fútbol era diferente, muy diferente al de ahora, ¿no? Pues no vamos a decir que era mejor o peor. Todo el mundo cree que el tiempo pasado fue mejor. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Pero la noche de Mágico, como dicen por aquí, y era curiosa, pero también ha habido futbolistas que decían que Mágico no estaba todo el día de juerga, y es verdad que no bebía mucho. Lo que pasa es que dejaba un cubata en cada... Era muy ansioso, a Mágico le gustaba alternar, según dice, con su coche. Y recogía amigos, tenía un montón de amigos, le gustaba la noche, y no bebía mucho, pero entonces en cada sitio donde estaba dejaba la mitad del cubata, pero claro, dejaba 7 o 8 mitades de cubata. Con el consiguiente presupuesto, hay que recordar también que Mágico era muy generoso, es muy generoso, muy buena persona, y se aprovecharon de él, como algo parecido le ocurrió a su amigo Camarón de la Isla.
eran almas gemelas, ¿no? Con talento también. También se aprovecharon mucho de él, amigos y desconocidos. Y bueno, en el libro contamos algunas anécdotas, otras no, por el simple hecho de desconfiar de su veracidad. Pero a otras le ponemos color porque yo creo que no le hacen daño al personaje y además a nosotros siempre nos ha hecho mucha gracia en Cádiz, la verdad. Las juergas de Mágico y se lo perdonábamos. Alguien dijo que wow, esas cosas eran imperdonables, a Mágico sí se lo perdonábamos. Igual que también nosotros los gaditanos nos consentimos otras muchas cosas, pues a Mágico sí se lo consentimos. Lo que pasa es que yo también dudo que Mágico fuera una leyenda y digamos, un personaje entrañable en el caso de vivir ahora mismo en Cádiz. Porque ya también me permito la licencia de decir que Cádiz es encantador, pero también venenoso. Y entonces a las pruebas me remito, hay grandes futbolistas en Cádiz a los que no se les respeta como se les tenía que haber respetado, o la memoria no le hace justicia, etc. Tal vez Mágico no sería la leyenda si viviera en Cádiz, lo respetaríamos menos. Y mira, por ahí va el Mágico. Podía haber jugado en el Barcelona, que es lo típico que se dice. Y ahí también yo animo a leer el capítulo de Maradona y el Barcelona, en el que no se prueba que todo fuera verdad. He leído también algunos artículos, yo creo que no está tan claro que Mágico fuera a fichar por el Barcelona. Él mismo en sus declaraciones alguna vez se contradice, aunque parece que la marcha de Menotti del Barcelona hizo que no fichara, pero no está tan claro, ¿no? Después el amor de Maradona por Mágico clarísimo, y también se utilizó mucho en favor de Mágico, pero también hay que recordar que Maradona ha dicho cosas muy bonitas de muchísimos futbolistas. Pero también, yendo un poco a las grandes figuras, no sé, como han dicho en el vídeo, que yo creo que Mágico tenía un poco de cada uno de los grandes futbolistas de la historia. O sea, me voy a contradecir a mí mismo, aunque Mágico no fuera uno de los 5 mejores, según la opinión de cada uno, yo creo que sí tenía, como todos los niños que aprenden a jugar, ¿no? Sí tenía los reflejos y el regate en seco de Cruyff, la chispa de Maradona. Dicen que sí tenía la visión de Di Stéfano, que veía todo el campo, etc. Él, en una de las muchas entrevistas, decía que Maradona y Cruyff fueron sus grandes ídolos. Y yo creo que, caminando a través del tiempo, yo creo que puede sea cierto que él aprendió mucho de Cruyff, pero como todos nosotros, ¿no? Hasta los que jugábamos en una plaza. Y yo creo que se sigue aprendiendo. Ayer pusieron el partido de Alemania y Holanda, y bueno, también, hablando de las leyendas, también puede decirse que si Mágico no llegó porque no quiso, dicen, pues Cruyff tampoco fue campeón del mundo nunca y estuvo a punto, ¿no? Pues fue campeón del mundo en el primer minuto de un partido y no lo fue, al final. Quizá en uno de las mejores selecciones de la historia, ¿no? Pero yo no creo que sea justo reprocharle a Mágico, que venía de un país como El Salvador, una selección que no ha vuelto a clasificarse al Mundial. Además, creo que no se clasificó, ¿no? Se clasificó gracias a Mágico, prácticamente, y todo el mundo lo recuerda. Un país de 6 millones de habitantes, con cerca de 3 millones de exiliados. Uno de esos exiliados, que se llama Edwin Tamacas, que vive en Hollywood, California, se ha hecho amigo mío en el Facebook, gracias al libro de Mágico. Una tarde su hijo Edson lo recibió en la puerta diciendo: papá, ha llegado el libro de Mágico. Eso para mí es una de las cosas más bonitas que me han ocurrido, ¿no? El padre enseña al niño de 6 años, enseña a hacer el autopase que hacía Mágico y la culebra macheteada, y me manda vídeos
mira, mi niño va progresando. Me parece increíble. Tenía un amigo en Hollywood que se llama Edwin Tamaca, además, que sea un fan de Mágico y haya leído mi libro. Para mí eso es gloria, eso no lo da ni el dinero. Y a través de esos personajes veo también la importancia de Mágico como futbolista y como persona. También, que ustedes pueden ver que es una persona extraordinaria, ¿no? Ya diría lo mismo si no le gustara mi libro, ya opinaría de otra manera. Pero no creo, porque por lo menos no le ha disgustado, no ha dicho nada malo, ¿no? Que uno tiene siempre ese miedo, ¿no? No ha dicho nada malo. Lo mismo lo tiene en la mesilla de noche y no lo ha abierto todavía, porque está muy ocupado. O pasa un montón de libros que también puede ser, tiene todo el derecho, ¿no? Porque la historia suya no se la quita a nadie y no hace falta que nadie la escriba, ¿no? Futbolistas como esos, yo creo que deberían escribir ellos su libro, como Maradona. Yo he leído el libro de Maradona, de Cruyff, uno de Di Stéfano, que escribió Alfredo Relaño, años antes para documentarme y para ambientarme, ¿no? Y claro, ninguno habla de Mágico, eso me da pena. Ni siquiera el libro de Maradona habla de Mágico. Puede que fuera un desliz, o bueno, nunca se sabe, ¿no? También nosotros creemos que lo nuestro es lo más importante y hay otras muchas cosas, ¿no? Pero al leer esos libros me fijo en que Mágico tenía un poco de cada uno. Pero yo creo que ningún jugador tiene la clase que tuvo Mágico, que es yo creo, uno de los méritos. Tú puedes tener 3 cosas de los demás, pero si nadie tiene, yo creo que muy poca gente tiene lo que tiene Mágico. Y además, yendo a una frase del futbolista Sócrates brasileño, que metía esos goles de penalti, era tan chulo que metía los penaltis de tacón, y esas cosas, dijo que ellos en América no jugaban para ganar, sino que jugaban para no estar en el olvido, para que no te olvidasen, y eso es muy bonito. Y Mágico no jugaba para ganar dinero, ni no le interesaba la fama fugaz, no le interesaban las tonterías, sino que él jugaba para divertirse y necesitaba, como el cantante que necesita el escenario, o el niño que necesita jugar en el recreo, ¿no? Y hombre, todos recordamos las grandes tardes de Mágico y las no tan grandes, cuando a los 10 minutos tenía que marchar porque había tenido una mala noche, digamos. Pero Mágico era más honrado que otros, porque se veía cuando algunos compañeros dicen en el libro que cuando estaba mal se veía, nada más llegar, si tenía buena cara, si había tenido... Mágico es muy transparente. Y yo creo también que le afectaban mucho las cosas. Puede que, viniendo de tan lejos, tan jovencito, sin la familia, ahí en la entrevista lo dice, como recuerda lo de su familia. Aunque también hay que recordar que a veces su familia venía para meterlo en vereda porque no había manera. Hay que recordar, y algún que otro personaje que llamaron para que viniera a controlar a Mágico, que era incontrolable. Hay también otras leyendas sobre Mágico en Valladolid, hay muchas leyendas de que un psicólogo, el mayordomo chino y todo eso, y la verdad es que yo creo que Mágico, más que un libro, necesita una película, porque y hombre, también David Vidal también se hizo famoso, ya que le podíamos dar un palo para rematarlo, porque David Vidal en realidad se hizo famoso gracias a Mágico, las cosas como son. Yo antes lo respetaba más que ahora, pero ya está bien de que David Vidal hable de Mágico de esa manera. El Mágico le respondió una vez en un bar, vamos, a mí me lo contó David Vidal, como ya harto de que lo castigaran, en vez de que lo estimularan. A Mágico le gustaba vacilar y eso, y le dijo, David, a ver si tú tienes cojones de hacer esto. Y le pegó 40 pataditas, un paquete de Winston, y lo estrelló contra la cristalera del bar. Le digo, adiós, buenas tardes, ¿eh? No, ya nos vemos.
Y eso lo vivimos en Cádiz, esos castigos y esas controversias las vivimos en Cádiz. Ahora tampoco esas cosas no ocurrirían ahora, aunque Mágico ha tenido algunos discípulos, Ronaldinho y algo. Ni Claudio de Vidal, ni tenemos ninguno que le dé 40 pataditas. Exactamente. Pero esos castigos, esas cosas medio infantiles que ya no ocurrirían. Nosotros tenemos la dicha de haberlo vivido y de haber vivido también, digamos que las luces y la sombra del mago, pero el mago nunca nos hizo daño, ¿no? Tenía partidos malos, pero nunca nos hizo daño. Los partidos malos de Mágico ya los quisieran más de uno, también, ¿eh? Se cuentan otras cosas en el libro de grandes epopeyas de Mágico en Vallecas o en otros momentos, y también yo trato también, por ejemplo, no digo limpiar la imagen, pero hubo algunas víctimas de la historia de Mágico. Por ejemplo, Kiko sufrió algo parecido en el Atlético de Madrid. Jesús Gil fue a por él, por noctámbulos y esas cosas, y Kiko dice que la temporada que más salió por la noche fue cuando el Atlético ganó el doblete. Fue por las cosas que Quevedo sufrió algo parecido. Aquí lo sufrió Chico Linares, aunque sufrió más cuplé y paso doble, pero a Chico siempre se le ha atacado, y Chico Linares es uno de los futbolistas que más partidos jugó en primera, de defensa, de medio, de lo que fuera, y lo hemos atacado como juerguista y eso, cuando dos cubatas se lo toma cualquiera, sobre todo un chaval joven, ¿no? Bien, es verdad que Mágico sí fue campeón en eso de quedarse dormido. Yo no sabía que Mágico se anudaba la sábana. El presidente Irigoyen se quedó alucinado cuando fue a verlo al principio, por lo menos eso me han contado, yo eso no lo he puesto en el libro, cuando vio que Mágico se anudaba la sábana a la cabeza y dormía con la sábana anudada. A veces encima de la cama incluso con la sábana anudada, y eso se explica en que él en El Salvador vivía al lado de una zona industrial de talleres y eso, que parece que se acostumbró para siempre. Por supuesto, lo de la sábana se le ha sacado 1000 historias, y eso de que durmiera 20 horas es imposible, nadie duerme 20 horas. Como dijo el periodista, es que unos duermen a una hora y otros a otra, simplemente. Y Mágico, digamos que a los entrenamientos no llegaba a veces. Hubo quien propuso que fuera a entrenar por la tarde, hubo otros que se enfadaron mucho. No contamos, algunas cosas no las contamos porque ¿para qué? De algunos futbolistas que no les gustaba Mágico, ¿no? Porque no tenía detalles tenía detalles malos con los compañeros según él, ¿no? Pero fueron minorías y a mí no me encajan en la historia, así que no lo he puesto. Pero claro, como decía Manolo, las historias de Mágico son infinitas. Como un personaje en Cádiz puede aglutinar tanto, sobre todo tanto amor, porque son infinitas pero muy bonitas, ¿no? Es preciosa, pero fuera se tratan con paternalismo Mágico, que a mí no me parece bien. Como que le perdonan la vida, ¿no? Era un juerguista y no quiso, y no sé qué. No exactamente. Aparte que yo creo que cada uno tiene sus prioridades en la vida. Hay gente que quiere ser millonario y otra gente que no lo quiere ser. Hay gente que, o sea, la condición de triunfar para uno significa una cosa y para otro otra. Mágico triunfó en el Cádiz. Dicen que no tiene título, ganó algún título en El Salvador, pero para el Cádiz la permanencia en primera era un título más que honorífico. De hecho, Cádiz se conoció en España gracias a esos milagros, a los que contribuyó Mágico, pero no tanto, es curioso. Ahí podríamos discutir también de miles de cosas, pero Mágico no contribuyó ni a los primeros ni a los últimos grandes éxitos del Cádiz. Tuvo el detalle de marcharse
sin decir una palabra mala de Cádiz, días antes de que el Cádiz se salvara contra el Málaga, la famosa promoción que marcó el gol Juan José. Se nos fue Mágico en silencio, no se metió con nadie, no hizo reproche porque él como es, pero o sea, en el libro no recordamos las putadas que se le hicieron a Mágico y incluso quienes echaron a Mágico de mala manera. El tiempo dicen que pone a cada uno en su sitio, pero yo no creo en eso, ¿no? Yo creo que más bien el sitio pone cada uno en su tiempo. Pero Mágico, o sea, hubo grandes, antes lo dijimos, grandes temporadas del Cádiz que no tuvo Mágico, que tampoco vamos a... Yo en el libro recreo un poco muchas de esas temporadas porque todos la vivimos y el Cádiz tuvo grandes plantillas, se vivieron épocas históricas, incluso mucho antes de que subiéramos a primera y de Mágico, pasando por el chileno Fernando Carballo. Bueno, Mágico marcó en sus 2 primeras temporadas 15 goles en cada temporada, Mejía marcó otros 15, Salva, Mejía también, pero Mágico las primeras temporadas fue grande, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Quiero también saludar a la Peña Guadamarilla, al Portal Cádiz también, que también ha hecho mucho por esta conferencia, al presidente del Cádiz Club de Fútbol, a su junta directiva, a Hugo Vaca, que es un amigo, que de seguida se prestó cuantito que lo llamé a venir, y bueno, muchísimas gracias en nombre de la Asociación de Vecinos Segunda Guada. Comprar libros. A ver, no respire. Ahí. Ahora. Otra. Otra más. Vale.